Bueno, lo que se refiere a la corriente de resistencia, habíamos nosotros hablado sobre el campo eléctrico. Los campos eléctricos que se generan, eléctricos se generan a consecuencia de una carga. Ya, ahora sí, vamos a hablar cuando estas cargas tienen movimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un conductor, ¿no? Un conductor donde es un cable, ¿no? Nosotros conocemos en nuestras casas nosotros conocemos los cables. Entonces, este cable va a pasar una cantidad de electrones. Esta cantidad de electrones van a ir circulando de un punto a otro, de tal manera que se va a generar un determinado voltaje. Se va a generar un determinado voltaje a consecuencia de la fuerza que pueden ambas cargas o una carga contra otra pueden emitir. De igual manera va a haber una corriente y esto va a ser corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿no? Que está dado en amperios. Esa es su unidad, de medida. Todo conductor va a ofrecer una resistencia, o sea, se va a oponer al paso de la corriente eléctrica, porque todos son diferentes. Por ejemplo, los cables conductores de cobre son diferentes a los conductores de plata y son diferentes a los conductores del aluminio. Entonces, ellos ofrecen diferentes tipos de resistencia. Entonces, a ese parámetro le vamos a llamar R. R que sería la resistencia. Entonces, esta resistencia, su unidad va a ser el ohmio. O sea, así, el ohmio. Este ohmio es la unidad de la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo un circuito, ¿en qué consiste un circuito? Un circuito consiste en una batería que genera el voltaje. Ahí está, la batería que va a generar el voltaje. Como esto está cableado, esto va a estar conectado con un foco. Pongamos que sea un foco, ¿no? Ahí está. Esto sería un foco. Este foco va a tener una resistencia. Entonces quiere decir que las resistencias, ¿dónde van a aparecer? No solamente en el conductor o en el cable, sino las resistencias también van a formar parte de los aparatos eléctricos que nosotros usamos. Por ejemplo, cuando cargamos un celular, cuando cargamos la batería de un celular, ahí hay una resistencia. Cuando nosotros queremos encender la televisión ofrece una resistencia. Cuando queremos encender un fluorescente, cuando queremos encender un foco, todos ellos también es una resistencia. Por eso que esta resistencia es lo que te consume energía. Y esta energía, ¿a dónde va a reflejar? Va a reflejar en el recibo, pues, en el recibo de luz. Ahí se va a reflejar lo que tú has consumido. O sea, la cantidad de resistencias que ofrece cada aparato electrodoméstico va a ser directamente proporcional al consumo que ésta produce. Cuando nosotros planchamos, hay una resistencia. Cuando nosotros utilizamos un ventilador, una licuadora, un horno, todos ellos tienen una resistencia y consumen energía. Entonces, este foquito lo puedo representar también así, como una línea quebrada. Por lo tanto, esto sería la resistencia, ¿ya? Ahí está como ejemplo el foco, ¿no? La resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la batería va a producir una corriente eléctrica. Acá está, le vamos a poner I minúscula, una corriente eléctrica.
Entonces, ¿cuál es la relación entre voltaje, la corriente y la resistencia? Es que la tensión o el voltaje va a ser el producto de la resistencia multiplicado por la corriente. Esto no hay que olvidarse, ¿ya? Es importante para nuestros cálculos. Cuando esta resistencia consume una determinada cantidad de energía, esto también produce una potencia, porque imagínense, si nosotros tenemos una plancha eléctrica, estamos planchando, pero ¿qué tiempo va a durar? Porque ustedes saben que el que trabaja menos consume menos que el que trabaja más. Por lo tanto, a mayor cantidad de uso, a mayor minutos, a mayor horas, ese aparato electrodoméstico va a consumir mayor energía. Por lo tanto, para calcular la energía, ¿no? Hablemos, para calcular la energía, lo vamos a representar con la letra W. W que significa la energía. Esto va a ser igual a la tensión multiplicado por la corriente. Ahí tenemos otra ecuación, ¿no? Ahí está, más ordenado. Ahí está. Eso sería multiplicando la tensión, el voltaje por la corriente, y ya tengo la energía. ¿La energía en qué se da? Si nosotros recordamos en los bimestres anteriores, nosotros la energía le damos como joules, ¿no? Entonces todo esto se va a dar en joules. Por lo tanto, la energía se va a calcular multiplicando la tensión por la corriente. También se puede calcular de esa forma, también, claro, hay otra forma que se puede calcular la energía. Multiplica la resistencia por la corriente al cuadrado. Ahí tienes otra forma de calcular la energía. Entonces, como ustedes ven, ya hay dos ecuaciones para calcular la energía. Entonces, cuando nosotros contamos cuánto dura esa cantidad de energía disipada, entonces vamos a hablar de potencia. La potencia que representa la duración del consumo de energía, nada más. Es la duración del consumo de energía. Por lo tanto, lo vamos a considerar como energía sobre el tiempo. O sea, quiere decir que la potencia es igual a la energía, en este caso W, ¿no? W sobre T, que representa el tiempo. Listo. Entonces, si la energía se da en joules, ¿no? Joules, entonces quiere decir que la potencia se va a dar en watts. La potencia se va a dar en watts, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a utilizar estos parámetros para el desarrollo de ese tema. Chicos, una captura, por favor. Una captura. ¿Ya? Una captura rapidito, chicos, que estamos con el tiempo. Ya, chicos, avísenme. Ya, chicos.
Ya, seguimos. Voy a borrar. Vamos a hablar sobre lo que es la asociación de resistencias. Asociación de resistencias. Ahí está. Como ya sabemos que una resistencia ¿qué representa? Una resistencia es la oposición que ofrece los dispositivos al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un ventilador, ¿no? Y un foco. Entonces, este ventilador, y acá tenemos un foco. Ahí está. Listo. Este tiene una resistencia determinada, le vamos a llamar R1, y el foco tiene también una resistencia, obviamente diferente a la del ventilador, y le vamos a llamar R2. Si a estos dos lo conectamos con una fuente de poder, entonces este tiene que funcionar. Entonces, voy a tratar de darle nombre a estos arreglos. Por ejemplo, cuando yo tengo un dispositivo a continuación de otro dispositivo, entonces quiere decir que eso está en serie. Entonces, entre los arreglos sería la primera series. ¿Qué significa? Cuando una resistencia está conectada inmediatamente a otra resistencia y a la vez está conectada a una tercera, y pueden ver más, ¿no? Pueden ver más resistencias conectadas uno con otro. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, o sea, la resistencia total, esto va a resultar sumando todas las resistencias según la cantidad que se disponga. Entonces, eso sería una resistencia en series, arreglamiento en series. ¿Y qué sucede si esto está de esta manera? Tenemos un ventilador, por acá tenemos un foco, ahí está, un foco, pero tiene la conexión así. Ahí está. Y la fuente de poder, ahí está, la fuente de poder. Listo. Entonces quiere decir que entre el ventilador y el foco están en paralelo. Por lo tanto, si yo quiero calcular la resistencia del ventilador con relación a la resistencia del foco, pero en paralelo, entonces puedo decir, para el caso del arreglo en paralelo, entonces quiere decir que yo si tengo R1, puedo tener un R2, puedo también tener un R3, y pueden ver más. Están en paralelo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Que la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la primera resistencia más la inversa de la segunda resistencia más la inversa de la tercera resistencia, y puedo seguir expresando de acuerdo al numeral de resistencias que tenga el circuito. Entonces, eso ya depende del mismo arreglo del circuito general, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de conexiones, en serie y en paralelo. En serie, cuando está uno, las cargas están uno a continuación del otro. Y en paralelo, cuando las cargas se encuentran uno enfrente del otro. Entonces, sería una conexión en paralelo. En este caso, van a sumar sus inversas, ¿ya? Bueno, chicos, a ver, tomen una captura y vamos a resolver los problemas, ¿ya? Una captura, chicos, les voy a dar segundos. Ya, un poquito rápido.
¿Ya, chicos? A ver. Mientras ustedes están copiando, voy a darle la asistencia, ¿ya, chicos? A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Les llegó la asistencia? Ya, a ver, ahí se registran. Un poquito rápido, chicos, que necesito avanzar con los problemas. Ustedes saben que en física tenemos menos tiempo. Los que tienen su, a ver, por favor, los que tienen su plataforma pueden ingresar. Ahí les he puesto una teoría para que lean, ¿ya? Pero lean, tienen que leer, pues, para que se culturicen. Ahí les he puesto una teoría. ¿Qué es lo que yo he hablado? Es lo mismo, lo que yo he hablado. Pero vámonos a la sexta hoja, ¿ya? En la sexta hoja, chicos, por favor. En la sexta hoja pueden ustedes ingresar la sexta hoja, ¿ya? Todos con su diapositiva, todos con su diapositiva. ¿Ya? Por favor, todos con su diapositiva. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo para copiar el ejercicio en la pizarra. No me va a dar tiempo. Entonces, como no me va a dar tiempo, de repente voy a hacer 2 y nada más. Y necesito avanzar. A ustedes les conviene porque mejoran. Primer ejercicio. Primer problema. ¿Qué dice el primer problema? Una corriente de 5 amperios. Una corriente de 5 amperios. ¿Qué cosa viene a ser 5 amperios? ¿Qué viene a ser 5 amperios? ¿Corriente, voltaje o resistencia? ¿Qué viene a ser 5 amperios? Corriente. Corriente. La corriente. Puede ser esta o puede ser la de acá. Es lo mismo, ¿ya? Corriente. Por un cable durante 4 minutos. Ah, nos dan tiempo. 4 minutos. ¿Qué más nos dice? ¿Cuántos electrones cruzan en la sección transversal? ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones cruzan? Listo. Entonces, vamos a retroceder lo que hicimos el anterior. Para calcular la corriente, aquí lo vamos a hacer, hay una fórmula que dice la carga sobre el tiempo. No, esta es carga, este es el tiempo. La carga tiene que estar en columns, ¿no es cierto? En columns. Pero el tiempo sí lo tengo, pero está en 4 minutos. ¿Cuántos segundos tiene 4 minutos? Si nosotros sabemos que en un minuto hay 60 segundos, en 4 minutos hay que multiplicar por 4, o sea, 240 segundos. Entonces voy a reemplazar. Esto es lo mismo que la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale la corriente? 5 amperios. La carga no lo tengo. El tiempo sí lo tengo. ¿Cuánto es el tiempo? 240. ¿Y cómo calculo la carga? Multiplicando 240 por 5. Entonces sería 1200, ¿qué? 1200 coulombs. ¿Ya? No se olviden que la carga se va a dar en coulombs. Ya calculé la carga, pero ojo, no me están pidiendo la carga, sino me están pidiendo los electrones. Entonces quiere decir que la carga mayor
es igual a NQ. ¿Qué cosa viene a ser N? Perdón, ¿qué viene a ser Q? Q viene a ser la carga del electrón. Carga del electrón. Ahí está. ¿Y cuánto vale la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga del electrón. Entonces, N representaría el número de electrones. O sea, lo que me están pidiendo. ¿Cuántos electrones? Entonces quiere decir que me están pidiendo el número de electrones. Es lo que me están pidiendo. Entonces yo digo, Q es igual a NQ. ¿Cuánto valdría Q? ¿Cuánto vale Q? Acá está, ve. Acá está, ve. 1200 coulombs. Entonces reemplazo 1200 coulombs igual a N. ¿N a qué es igual? N es el que nos piden, ¿no? N, ¿qué viene a ser? La incógnita, o sea, el número de electrones. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántos electrones? Eso es lo que me están pidiendo. Ahí está, la incógnita. Q, ¿cuánto vale? La carga del electrón. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Acá está, ve. La carga del electrón es esto. ¿Cuánto vale? 1,6 por 10 a la menos 19. Sería 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir. Ya esto ya es matemática. 1200 queda arriba. Se supone que los chicos de élite ya saben esto ya. Ya no tengo por qué hacerlo. Ustedes han pasado aritmética, han pasado razonamiento. Ya esto ya es matemática. Entonces voy a dividir 1200 entre 1,6. A ver, ¿cuánto sería? Vamos a dividir 1200 entre 1,6. Sería 750. 750 por esto. ¿Saben ustedes que en álgebra pasa con positivo? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería? 750 por 10 a la 19 electrones. Electrones, porque el valor de N representa el número de electrones, ¿ya? Chicos, como ya lo estoy grabando, este video, por favor lo repasan más tarde o mañana o qué sé, lo vuelven a repasar, ¿ya? A ver, una captura, por favor, una captura un poquito rápido, que estamos ya con el tiempo. Ya, a ver, por favor, una captura un poquito rápido. Muy bien. Respuestas correctas. Vanessa, Alessandrea. Vanessa, Alessandrea están participando. Tuesta también está ahí. Ya, voy a borrar ya. 3, 2, 1. Listo, voy a borrar. Pasamos ahora al ejercicio número 2 de la diapositiva. Pasamos al ejercicio número 2. Ya, chicos, un poquito rápido porque estamos contra el tiempo. Profesor, perdón, ¿cuál era el resultado del anterior? No lo vi. Eso está en la diapositiva. Bueno. ¿Ya? Sale 750. 750, Fabricio, sale 750. 750. Ajá. Chicos, concentrados. Dice, una diferencia potencial de 30 voltios. Entonces, 30 voltios, ¿qué representa? El voltaje, ¿no es cierto? 30 voltios se aplica entre los puntos A y B, como se muestra en la figura. Calcula la corriente en la resistencia de 6 ohmios. Calcular I en la resistencia de ¿cuánto? De 6 ohmios. De 6 ohmios. Ahí está. Puede ser así o puede ser así. Es lo mismo. Entonces, nos dan la figurita. Nos dan una figura. Listo. Aquí nos da una resistencia de 5
5 ohmios, acá 6 ohmios, nos dan 3 ohmios, y aquí nos dan 3 ohmios. Ahí está. Listo. Mira, nos piden calcular la corriente que pasa en 6 ohmios. ¿Dónde están 6 ohmios? 6 ohmios está acá, ¿ven? Entonces quiere decir que la corriente, aquí es la que nos están pidiendo. Esa corriente es la que nos están pidiendo. ¿Cómo se calcula eso? Fácil. Primero, me voy a dar cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. Chicos, les voy a enseñar un truco rápido. Para calcular la resistencia equivalente de dos paralelas, escuchen bien, escuchen por favor. Después me digan, profesor, no explicó así. Te estoy explicando algo rápido. Cuando tenemos dos resistencias en paralelos, multiplicas arriba y abajo sumas. Nada más. ¿Ya? Cuando hay dos resistencias, si hay más resistencias, más de 3, ahí sí tienes que invertir, conforme está la fórmula. Pero cuando son dos, solo dos, vas a multiplicar arriba y vas a sumar. Por ejemplo, el 6 y el 3, y el 6 y el 3, ¿cuánto sería? 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. Y 18 entre 9 sale 2 ohmios. O sea, quiere decir que mi circuito final, ¿cómo va a quedar? 5 ohmios está acá. Todo esto nos dio 2 ohmios. 2 ohmios. Y esta resistencia todavía se mantiene. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo es que yo quiero calcular la intensidad de corriente. O sea, la corriente que pasa acá. Esta I mayúscula es la que yo quiero calcular. Entonces, ¿cuál sería acá? A ver, acá la resistencia está en serie o en paralelo. A ver, ¿qué dicen? Esta resistencia está en serie o en paralelo. Si está en uno a continuación del otro, sería ¿en qué sería? A ver. Paralelo. Paralelo. No, En serie. Serie. Uno a continuación del otro. Entonces tengo que sumar, pues. 5 más 2, 7 más 3, 10. Entonces mi resistencia final va a ser 10 ohmios. Ahora sí, a ver, lo voy a explicar acá. Esta sería la respuesta, el 10 ohmios, ¿no? Pero esto está sometido ¿a qué? A 30 voltios, ¿no? 30 voltios está sometido acá. 30 voltios. Y yo sé que P es igual a R por I. Eso lo tienen en su diapositiva. Entonces, el voltaje es 30, la resistencia es 10, ¿no? Esta es la resistencia final, ¿no? 10 por la corriente. Esa corriente va a ser la I mayúscula, ¿ya? Es la I, la que va a ingresar. Esa va a ser la corriente. Entonces, la corriente va a ser igual, el 10 que multiplica pasa a dividir y nos da 10 dividido el 30, 3. ¿3 qué? A ver, ¿qué me dice? ¿3 qué? En la corriente. ¿Cuál es la unidad de la corriente? Amperios. 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 Bien. ¿Y qué hago con eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente pasa acá, ¿no es cierto? Acá pasa la corriente. Y la corriente se va a desglosar en ambas partes. Y luego va a salir por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la corriente cuando ingresa, o sea, pasa por acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a ingresar la cantidad de 3 amperios. Ahí está. Ahí va a ingresar la cantidad de 3 amperios. Pero estas corrientes, la que yo voy a calcular, está sometida también por un voltaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, si la corriente, que es de 3 amperios, pasa por acá, ¿cuánto voltaje equivale aquí? ¿Cuánto es el voltaje? Multiplico 5 por 3, 15 voltios. Acá, el 3 amperios vuelve a pasar, pues esta misma resistencia. Multiplico 3 por 2, 6 voltios. Acá, lo mismo, es la misma cantidad de corriente. Y 3 por 3 sería 9 voltios. Si tú sumas 15 más 6 más 9, te va a dar los 30 voltios que te da acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá están los 6 voltios. O sea, 6 voltios va a representar esto. 6 voltios. A ver, lo voy a borrar esto. Acá está. Acá te va a generar 6 voltios. Por lo tanto,
aquí voy a calcular que tensión es igual a R por I. Entonces, ¿este voltaje cuánto viene a ser? Los 6 voltios que me dan acá, la resistencia, que vale 6, porque esa es la que me están pidiendo, y la corriente. Entonces, el 6 pasa a dividir, 6 entre 6 nos da 1. ¿1 qué? 1 amperio. Y eso sería la respuesta. ¿Ya, chicos? A ver, por favor, una captura. Una captura, chicos. Uy, ¿qué pasó? Alessandria se ha salido. A ver, acá hay respuestas.